Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Sí, un momento. A ver. Ya bien. Bueno, yo no me encuentro en Lima, estoy en otro dispositivo y pues si hubiese algún problema, algún inconveniente, me lo hacen saber. Bien, entonces espero que sí me logren escuchar, si pasan las diapositivas. Sí, ¿no? Sí, sí, Ya, excelente. Entonces, bueno, el tema de hoy día es anatomía e irrigación del sistema nervioso central. Es un poco extenso, así que traté de ser lo más puntual, eh, como para un examen, como para recordar los que estamos en años superiores, etcétera. Bien, entonces hacerles recordar también que pues estas ponencias llegan gracias al proyecto Hermano Mayor de parte del Comité Permanente Académico de nuestra Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Peruana. Bien, entonces, recordando los primeros temas de anatomía, ¿no? O bueno, los primeros conceptos que tal vez estudiamos las primeras veces que nos topamos con anatomía, ¿no? Son los sistemas de retroalimentación, ¿no? En el que tenemos un receptor, un centro de integración y un efector, ¿no? Estos cables que vemos acá, pues se conocen como neurona aferente y la neurona eferente. Esto es básico comprender, ¿no? Recordemos que tenemos sistemas de retroalimentación negativa y positiva, ¿no? Negativa cuando se corta este círculo vicioso y positivo cuando se fortalece, ¿no? El círculo vicioso. En fin, esto nos va a ser útil para comprender las funciones de algunos órganos, como la médula espinal, por ejemplo, el arco reflejo, ¿no? Y es que anatomía de por sí, estudiarla únicamente, anatomía pura, pues es algo aburrido, podría decirse, ¿no? Algo muy terminológico. Así que vamos a mezclarlo con un poquito de fisiología para que se pueda sentir mejor, con un poco de sabor, ¿no? Un poco de flow. Ya. Bien, entonces, recordando el sistema de retroalimentación y teniendo en cuenta que vamos a tocar el tema de anatomía, pues tenemos algunos hacks, algunos trucos, ¿no? O bueno, personales para cualquier órgano en sí, ¿no? Para poder describir anatómicamente cualquier órgano. Muchos tal vez están en pasantías, están en prácticas, ¿no? Hay los cachimbitos, ¿no? Agarraron el corazón, se tomaron fotitos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando estás con una presentación y vas a hacer una descripción anatómica, siempre hay que tener en cuenta estos tres puntos, ¿no? Generalidades del órgano, morfología externa e interna, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? El corazón es un órgano hueco, muscular, generalidades, ¿no? Pesa 250 gramos, tiene la forma de un cono invertido, tiene el tamaño de 12 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros de antero posterior, ¿no? Generalidades. Ahora, morfología externa, tiene tres caras, ¿no? Una cara external, una cara diafragmática o la base, ¿no? Morfología interna, ¿no? Aurículas, ventrículos, y esto se puede repetir con cada órgano, ¿no? Como el hígado, por ejemplo. Es un órgano de forma piramidal, rojizo, pesa 1.5 kilos. Bueno, su morfología externa está dado por ya me olvidé, por las porciones, ¿no? El caudado, el derecho, izquierdo, etcétera. Y la morfología interna, pues los hepatocitos y todo eso, ¿no? Entonces, este patrón se repite y bueno, es lo que yo les invitaría a que puedan practicar, ¿no? Pueden agarrar cualquier órgano. En este caso, vamos a agarrar pues mesencéfalo, protuberancia anular, cerebro, tálamo, etcétera. Y vamos a describir sus generalidades, morfología externa y morfología interna. Bien, entonces, ya entrando al tema de lleno, recordemos que el sistema nervioso es un tema complejo de por sí. Generalmente, bueno, los que estuvimos en preparatoria es uno de los temas que se tocan al final debido a su complejidad. Y es que comprenderla implica entender prácticamente toda la anatomía de todo el cuerpo humano. Pero vamos a tratar de hacerlo resumido, sencillo, comprensible y bueno, recordar también que esto es un repaso, ¿no? Esto no es una clase, una cátedra, no sé, doctoral, yo qué sé. Pero bueno, el sistema nervioso se divide en dos, como sabemos, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿por qué se llama central? Porque está en el centro, ¿no? Y el sistema nervioso periférico se llama periférico porque su ubicación está en la periferia, ¿no? Son los cables que salen del centro. Bien, entonces el sistema nervioso central está conformado por lo que es el encéfalo, y el encéfalo vendría a ser lo que es cerebro, ¿no? Acá está, cerebro, tronco encefálico y el cerebelo, ¿no? Asimismo, el tronco encefálico, pues tiene tres porciones, ¿no?
que vendría a ser el mesencéfalo, la protuberancia anular, o también llamado puente baróleo, y el bulbo raquídeo, o médula oblonga, ¿no? Se llama bulbo raquídeo, sí, no se confundan. Vulva es otra cosa, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, ya de yapa, y bueno, no vamos a tocar hoy día este tema, que vendría a ser el sistema nervioso periférico, es decir, todo lo que sale del sistema nervioso central, los nervios, ¿no? Y tenemos a los nervios craneales, ¿sí? Y a los nervios raquídeos. A ver, voy a poner mi puntero por acá, ya. Bien, entonces tenemos al sistema nervioso central, nuevamente, ya acá completo, lo que vendría a ser encéfalo, y la médula espinal, ¿sí? Acá tenemos una vista, un corte sagital en el que podemos visualizar lo que es nuevamente cerebro, tálamo, hipotálamo, el tronco y el cerebelo, ¿no? Pero bueno, yo sé que bueno, muchos de ustedes están cursando ya el segundo año, primer año, yo qué sé, tercer año, etcétera, no sé. O los que me están viendo, pues, el grabadazo en YouTube, ¿no? Seguramente pues ya son algo experimentados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tocar el día de hoy la anatomía, pero desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista embriológico. Eh, no sé si recordarán que pues las vesículas primarias en la formación de todo el sistema nervioso central pues se llama prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Y a partir de estas pues nacen las vesículas secundarias que vendrían a ser el telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y el tubo neural, ¿no? Que vendría a dar la espina neural, perdón, la médula espinal. Bien, entonces, pues, eso de acá, ya lo hemos visto en el colegio, ¿no? En PFRH, no sé, con tu profesor de educación física, ¿no? Entonces, nosotros que quizás somos un poco más experimentados, dedicados al área de salud, tenemos el libro en la mano, etcétera, vamos a ver anatomía desde este punto de vista, ¿sí? Entonces, el contenido del día de hoy va a ser básicamente prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, médula espinal y al final vamos a hablar sobre la irrigación. Y bueno, vamos a soltar uno que otro datito clínico que seguramente les va a importar mucho en los años superiores, ¿no? Bien, entonces nuevamente tenemos a las vesículas primarias, es decir, el proceso de formación del sistema nervioso, cuando eras un bebé, pues se divide en tres partes, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo tiene dos divisiones, ¿no? El telencéfalo y el diencéfalo. Telencéfalo, pues te acordarás de la tele, ¿no? La tele tiene antenas, ¿no? Y pues estos vendrían a ser los hemisferios cerebrales. Y asimismo, pues ubicamos a los ventrículos laterales. Repito, si eres novato, pues te vas a perder sin duda alguna, ¿no? Bien, asimismo tenemos al diencéfalo. Del diencéfalo lo único que debes acordarte es del tálamo. El tálamo, bueno, es la secretaria del cerebro, ¿no? Solo acuérdate de eso. Y asimismo ubicamos al tercer ventrículo. En el mesencéfalo per se, su vesícula secundaria y primaria es el mismo nombre, y bueno, este acoge, acuérdate nada más del acueducto de Silvio, ¿no? Que comunica el tercer y el cuarto ventrículo. Y bueno, dentro del rombencéfalo tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo. Sí, el metencéfalo, acuérdate del cerebelo, ¿no? Y ya por inercia, si ya tenemos acá el mesencéfalo y acá tenemos a la protuberancia y al bulbo, pues será fácil de recordarte eso, ¿no? Entonces, acuérdate, metencéfalo, cerebelo y protuberancia, y mielencéfalo, bulbo raquídeo. Bien, entonces iniciamos con lo que es el prosencéfalo, más específicamente el telencéfalo. Y bueno, dentro de estas tenemos al cerebro y a los ventrículos. Bien, el cerebro es un órgano ovoide, pesa aproximadamente 1 kilo, es un órgano formado netamente por agua, generalmente, sí, es un órgano bien hidratado, de altas exigencias, ¿no? De oxígeno y glucosa, en fin, eh, podemos visualizar acá, ¿no? Que se divide en lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital, ¿no? Esta división es gracias a las cisuras, ¿no? Las cisuras, pues, vendrían a ser depresiones profundas que nos permiten separar en lóbulos, ¿no? Acá tenemos la cisura de Silvio, ¿sí? Y la cisura de Rolando, que es la más, digamos, la más notable. Y también tenemos a la perpendicular externa, que no se visualiza bien, ¿no? Pero vendría a ser esta, en la cara externa, ¿no? Tenemos la vista desde una vista inferior, donde podemos hacer una división frontoparietal y temporo-occipital a través de la cisura de Silvio, nuevamente, ¿no? Y bueno, dentro de la configuración interna del cerebro, recordarán que pues todo lo que está acá pintadito de negro, la corteza, pues es sustancia gris, lo que está blanquito, pues es sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris es colección de neuronas, ¿no? Mientras que la sustancia blanca son los axones. Pero dentro del cerebro podemos encontrar núcleos, ¿no? Es decir, agrupaciones neuronales que tienden a pintarse de color negro, ¿no?
Entonces acá tenemos algunos núcleos, se les conoce como núcleos basales. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han visto, ya lo han estudiado, ya lo han llevado en su clase, ¿no? Entonces nada más vamos a recordar. Tenemos al núcleo caudado, tenemos al núcleo pálido, al putamen, tenemos, ¿qué más? El claustrum, ¿no? Tenemos la cápsula interna. De acá, ¿qué debemos recordar? Que el núcleo putamen, es decir, esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, el núcleo putamen, el pálido, perdón, y el putamen van a formar el núcleo lentiforme. ¿Sí? Eso es pregunta de examen, pregunta clásica podría decirse, ¿no? Entonces no te olvides, el putamen y el pálido forman el núcleo lentiforme. Mientras que si nosotros juntamos el núcleo lentiforme más este que está acá, que vendría a ser el núcleo caudado, nos va a formar el cuerpo estriado, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve el cuerpo estriado? Hay un tema aparte que se llama vía piramidal, y bueno, es el control del movimiento y todas esas vainas que no compete el día de hoy hablar de ellas, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? No se olviden, núcleo lentiforme formado por el putamen y el pálido, y el cuerpo estriado está formado por el lentiforme más el caudado, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos otros núcleos también, si no me equivoco, ¿cómo te llamabas? Ya, no me recuerdo, pero esos son los principales, ¿sí? ¿Qué más? Seguimos con el telencéfalo, donde también vamos a encontrar los ventrículos cerebrales, ¿sí? A ver, esta imagen se ha colado. Esta imagen es de las meninges, ¿no? Ya, aprovechando esta imagen, recordemos que pues tenemos las meninges, ¿no? Que es el recubrimiento externo del encéfalo, ¿no? Tenemos a la dura madre, al aracnoides y a la pía madre, ¿no? También se le conoce como paquimeninge a la dura madre y leptomeninge tanto a la aracnoides y la pía madre. ¿Dónde recorre el líquido cefalorraquídeo? En el espacio subaracnoideo, no se olviden. ¿Cuál es la capa más interna pegadito al cerebro? Es la pía madre, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Ya bien, ahora sí vayamos con los ventrículos. Los ventrículos son espacios virtuales donde recorre un líquido, denominado el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, estos ventrículos pues reciben una numeración, ¿no? Acá tenemos al ventrículo 1 y al ventrículo 2, ¿no? Bueno, mi profesor de anatomía me dijo que el izquierdo es el 1 y el derecho es el 2, ¿no? Creo que me equivoqué por ahí, pero sin embargo, hay otros docentes que te van a decir que no. No necesariamente, o bueno, no necesariamente, pues tiene que ver el 1 y el 2 es el derecho, o el izquierdo es el 1 y el izquierdo es el 2. Simplemente se le conoce como ventrículos laterales, ¿no? Pero el que sí vamos a reconocerlo, pues como número romano, vendría a ser el tercer ventrículo, ¿no? Y es que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, ¿sí? No te olvides, eso también es pregunta de examen. Pregunta para cachimbitos, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos al tercer ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo, bueno, está tapizado, a este nivel tenemos al tálamo. Cuando tú escuches tercer ventrículo, acuérdate del tálamo, ¿sí? Entonces a este nivel tenemos al tálamo, ¿no? Y a este nivel tenemos al hipotálamo, ¿no? Entonces el tercer ventrículo está relacionado íntimamente con el tálamo, ¿no? Bueno, el tercer ventrículo se va a combinar con el cuarto ventrículo es acá, a través del acueducto de Silvio, ¿no? Parece un pajarito, ¿no? El cuello de un pajarito, ¿ya? Y el acueducto de Silvio, cuando tú escuchas acueducto de Silvio, tienes que relacionarlo con mesencéfalo, ¿sí? No te olvides. ¿Qué más? Tenemos el cuarto ventrículo, ¿no? Que el líquido cefalorraquídeo pues va a pasar por el primer ventrículo, segundo ventrículo, pasa al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y a partir de acá hay dos destinos, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber a través del espacio subaracnoideo, a través de los agujeros de Luschka y Magendie, ¿sí? Magendie es uno solo, Luschka son dos, y bueno, y también puede seguir una dirección para abajo, ¿no? Para el epéndimo o el conducto ependimario, que vendría a nutrir a la médula espinal. Sí, entonces los ventrículos cerebrales no son más como que carreteras para el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo es el líquido encargado de proteger al encéfalo, ¿sí? No te olvides tampoco que los plexos coroideos forman líquido cefalorraquídeo. Eso también es una pregunta clásica de examen donde muchos cachimbitos, pollos caen, ¿no? Novatos, etc. Bien, entonces pasemos con el diencéfalo. El diencéfalo, tú escuchas diencéfalo y tienes que recordarte del tálamo, ¿sí? El tálamo, pues, es una estructura oval, ¿no? Tiene dos masas ovoides, ¿no? Y tiene divisiones en el que va a tener múltiples núcleos, ¿no?
Quizás los más resaltantes o los que debíamos recordarse, el pulvinar, ¿no? El pulvinar, acá está, el pulvinar, ¿no? Y los cuerpos geniculados laterales y mediales. Esto en fisiología te va a ayudar mucho a comprender lo que son los procesos o las vías del dolor, etcétera. En resumidas cuentas, el tálamo, ¿no? El tálamo es la secretaria, es decir, la que recibe todos los papeleos, ¿no? Es decir, si te golpeas un golpe, ¿no? Esa señal va a viajar y va a llegar al tálamo. Si tu novio te da un besito, pues esa señal llega y va al tálamo, ¿no? O sea, todo va a llegar al tálamo y el tálamo lo va a redistribuir a la corteza, ¿no? Y a las distintas partes de la corteza. Bien, entonces, acá tenemos una imagen un poco más fina de Néter, ¿no? En el que se puede observar pues el núcleo caudado, ¿no? Al tálamo y cómo estas se relacionan, ¿no? También tenemos a los cuerpos amigdalinos, ¿no? O núcleo de alerta. Tenemos, a ver qué más. Parece un espermatozoide, ¿no? Su colita, una cabeza. Y bueno, nada más esto es para que animarles a que estudien anatomía, ¿no? Ah, aprovechando, acá tenemos al núcleo lenticular, que no es más que la unión del globo pálido y del putamen, ¿sí? Y el cuerpo estriado, pues vendría a ser la suma de estos más el núcleo caudado, ¿no? Es decir, todo este espermatozoide vendría a formar el cuerpo estriado, ¿no? Y esto que está de azul es el núcleo lenticular, formado por el pálido y el putamen. Ya está, listo. Bien, entonces tenemos una imagen muy bonita. Creo que no logré explicar lo que era la cara interna del cerebro, ¿no? Pero básicamente pues tenemos cisuras, ¿no? Una cisura, si no me equivoco, esa es la perpendicular interna, esa es la calcarina, esta es la perpendicular interna y este es el giro del cuerpo calloso, si no me equivoco. ¿Sí? De acá que debemos recordar, bueno, que el recorrido de la arteria cerebral anterior es por el cuerpo calloso, ¿no? La arteria cerebral anterior pasa por acá e irriga toda la porción medial del cerebro, ¿sí? Eso como dato curioso. Y lo vamos a ver al final después, así que no se preocupen. Bien, entonces ya pasamos con lo que vendría a ser el tronco, ¿no? El tronco. Y pues tenemos al mesencéfalo. Ah, algo que me olvidé comentarles acá, y es que el diencéfalo, cuando ustedes escuchen diencéfalo, van a pensar en tálamo, ¿sí? Pero también van a pensar en todas las estructuras que están junto al tálamo, ¿no? Es decir, tenemos al hipotálamo, tenemos al epitálamo. En esta imagen está mejor, ¿no? Acá es el tálamo, ¿sí? Y tenemos al hipotálamo, y por acá está el epitálamo, ¿sí? El hipotálamo también es muy importante, ¿no? El hipotálamo cumple la función de comandar todo lo que es el sistema vegetativo o autónomo, ¿sí? Es el responsable de que tu corazoncito, etcétera, ¿no? Todo lo que es vegetativo autónomo, lo que no podemos controlar, ya. Bien, entonces continuando, pasamos con mesencéfalo. ¿Se acuerdan del truco que les dije al inicio? Que debemos recordar generalidades del órgano, ¿no? El mesencéfalo es un órgano, ¿sí? Que cumple la función básicamente es un centro reflejo, ¿no? Tanto auditivo y visual. Bien, entonces, si nosotros sacamos el mesencéfalo de alguien, ¿no? Y lo ponemos y lo cortamos, este es un corte coronal, ¿no? Pues vamos a observar esto, ¿no? En su cara anterior tenemos a los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Y en la cara posterior, perdón, estos son los tubérculos cuadrigéminos, esa es la cara anterior y esa es la cara posterior, ¿sí? Los tubérculos cuadrigéminos, que vendrían a ser pues cuatro, ¿no? Los superiores y los inferiores, se ubican en la cara posterior y en la cara anterior, es decir, acá serían tus ojos, ¿no? Acá serían tus ojos, es la cara anterior y esa es la cara posterior, ¿no? Ya. Entonces, en la cara anterior tenemos a los pedúnculos cerebrales y en la cara posterior a los tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué debemos recordar acá? Ah, lo que debemos recordar acá es que, eh, ya pasando a configuración interna, es decir, lo que hay adentro, es que acá tenemos a los núcleos del tercer y el cuarto par craneal, ¿no? Los núcleos, ojo, los núcleos. Y además, el cuarto par craneal, mmm, pues, nace, ¿no? De la región posterior, como vemos acá, ¿no? Y luego gira por acá. ¿Cómo se llama el cuarto par craneal? El patético, si no me equivoco, patético troclear, ¿no? Mientras que el tercer par craneal, pues, nace directamente, ¿no? Pa, ya.
Eso en cuanto a mesencéfalo. ¿Cuál es la función del mesencéfalo? Es un centro reflejo, ¿no? De reflejos, tanto visuales como auditivos. Bien, entonces pasando ya con el romboencéfalo, ¿no? Y si tú te acuerdas, el romboencéfalo es metencéfalo y mielencéfalo, ¿no? El metencéfalo, vamos a tener a la protuberancia anular y al cerebelo, esos dos. Bien, entonces, ya hablamos del mesencéfalo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la protuberancia anular. La protuberancia anular, o también conocida como puente Barolio, es una región, digamos, de interconexiones, ¿no? Donde está todo el cableado, donde se interponen. Así como también podemos ubicar algunos núcleos importantes de la regulación de la respiración, etcétera, ¿no? Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, la protuberancia anular pues vendría a ser como las interconexiones, ¿no? Esa es su función general. Mientras que en su configuración externa nosotros podemos observar lo que vendría a ser el surco basilar, ¿no? Y los pedúnculos cerebrales medios, ¿no? O rodetes también se les conoce, ¿no? Bien, aprovechando esta linda imagen, podemos mencionar a los nervios, ¿no? Acá tenemos la salida, ¿no? O el origen aparente del tercer par craneal, el loculomotor y el patético acá, ¿no? Mientras que la salida o el origen aparente del quinto par craneal, el trigémino, pues es a través de los pedúnculos cerebrales medios, ¿no? Es decir, en el surco ponto mesencefálico tenemos el nacimiento del tercer y cuarto par craneal, en los pedúnculos cerebrales tenemos el quinto par craneal, ¿no? Y en el surco, este surco de acá, esto que ven acá, ese se llamaría el surco bulbo protuberancial, ¿no? El surco bulbo protuberancial nacería en lo que vendría a ser el sexto, el séptimo y el octavo, si no me equivoco. Ya pues. Entonces, regresando nuevamente a protuberancia anular, tenemos el nacimiento de los núcleos, es decir, a ese nivel acá adentro tenemos núcleos, ¿no? Núcleos del quinto, cuarto, séptimo y octavo, ¿no? Pero bueno, el octavo vendría a tener el núcleo vestibular. Recordemos que el nervio 8, ¿no? Llamado vestíbulo coclear, pues tiene dos componentes, ¿no? Uno vestibular y otro coclear. En la protuberancia, pues vamos a ubicar el núcleo vestibular. Bien, entonces, pasando con cerebelo, ¿sí? De allí volvemos. El cerebelo, pues, es un órgano muy útil para los movimientos finos, para mantener la postura y la semicontracción muscular, ¿sí? Dentro de su configuración externa, es decir, lo que podemos ver acá, se divide en lóbulos y vermis, ¿no? Tenemos al lóbulo anterior, lóbulo medio, también uno posterior, si no me equivoco. Mm, ya bueno, esa es la clasificación del néter, ¿no? La clasificación más sencilla es un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿no? Ambos divididos por ¿cómo se llama? La cisura primaria, si no me equivoco. Y pues tenemos al lóbulo flóculo nodular. ¿Qué debemos recordar? El vermis es la región central que está acá, que es una culebra que amarra todo esto, ¿no? Y pues tiene muchas porciones, ¿no? Si no me equivoco son 9 porciones. El motivo de hoy no es explicar todas ellas, pero cumplen una función importante, ¿no? Bien, ¿qué más? Dentro de la configuración interna, esto sí es importante, sí, eso debe recordarte, y es que si hacemos un corte sagital al cerebelo, vamos a encontrar núcleos, ¿no? Además de la sustancia gris, ¿no? O las capas, si recordamos histoanatomía, pues tenemos la capa molecular, granulosa, las células de Purkinje, ¿no? Que vendrían a ser características del cerebelo. Bien, entonces acá encontramos núcleo, ¿no? Esto que ven como garabato se llama el núcleo dentado, ¿no? Los ojitos que están acá se llama el núcleo fastigio. Y bueno, esas dos bolitas acá, una bolita más grande, el emboliforme y los globosos. ¿Qué debemos recordar acá? Que el núcleo emboliforme, acá lo estoy pintando, el emboliforme y los globosos me van a formar lo que es el núcleo interpósito, ¿sí? No te olvides. Ya está. Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Quiénes forman el núcleo interpósito del cerebelo? El núcleo globoso y el emboliforme. ¿Cuáles son las funciones? El núcleo dentado, pues, permite que nosotros podamos hacer movimientos finos, ¿no? Mientras que los otros, digamos que movimientos más torpes o cumplen la función de la semicontracción muscular. Es decir, si te llega un paciente que pues con la mano flácida, ¿no? O sea, que no puede moverla como si estuviese muerto,
tú deberías pensar en algún problema neurológico y siendo más específicos en el cerebelo y siendo más específicos pues en alguno de estos núcleos, ¿no? Espero que me estén entendiendo, chicos, y bueno, voy a tratar de avanzar un poco rápido, pues somos, bueno, la mayoría espero que sean adventistas, ¿no? Y pues que reciban el sábado. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me estoy olvidando acá? Siento que me estoy olvidando algo acá, pero bueno. Sus funciones generales del cerebelo, postura y tambaleo de los brazos, ¿no? Cuando tú estás caminando y tambaleas tus manos, pues esa acción inconsciente que haces es gracias al cerebelo. Asimismo, el cerebelo tiene funciones muy similares a los núcleos basales, ¿sí? Los núcleos basales comparten, o bueno, se conectan con el cerebelo, ¿sí? Bien, entonces ya estamos terminando, luego de eso pasamos a irrigación y ahí sí terminamos, ¿sí? Ya. Médula espinal. La médula espinal, pues, es un órgano como de una culebrita, ¿no? Aplanado, triangular, largo, ¿no? Que mide 45 o 50 centímetros, pesa 30 gramos, tiene porciones, ¿no? Una porción cervical, una torácica, una lumbar. Termina más o menos a nivel de L1, L2, eso también es pregunta de examen. ¿A qué nivel termina el recorrido de la médula espinal L1, L2? Sin embargo, acá es donde inicia la cola de caballo, ¿no? La caudequina también se le conoce, ¿no? Pues donde emanan los nervios, ¿no? El nervio sacro, lumbar, torácico, etc. Y bien, dentro de su configuración externa, pues a partir de estas van a salir muchos nervios, ¿no? Para ser exactos, 31 nervios, ¿no? Si sumamos 8 más 12 más 5 más 5 más 1, 31 nervios, o pares de nervios, ¿sí? Mientras que dentro de su configuración interna, y esto también es importante, es pregunta de examen, es lo contrario del cerebro, ¿no? La sustancia gris se va a ubicar en el centro y la sustancia blanca se va a ubicar pues a la periferia, ¿no? ¿Qué más debemos recordar? Que la médula espinal, así en cristiano, siendo francos, pues se divide en dos, ¿no? Una región anterior y una región posterior. La región anterior también se le conoce como la región motora, ¿sí? Y la región posterior, la región sensitiva. Sensitiva, motora. Eso también es pregunta de examen, no te olvides. Es decir, que cuando tu enamorado o tu enamorada te besa, te da un beso, esa señal va a venir por acá, ¿no? Y va a subir. Es una vía ascendente, ¿no? Entonces va al cerebro, ¿no? El cerebro es el centro regulador y el centro regulador pues va a enviar una señal para abajo, ¿no? Y ya pues tú empiezas a manosearle, ¿no? A tu novio, ¿no? Y envías una señal por acá, una señal motor. ¿Ya? No te olvides. Todo lo que es posterior es sensitivo y todo lo que es anterior es motor. Y esto también aplica para el cerebro, ¿sí? Por ahí se me olvidó mencionar lo que era el área de Broca, de Wernicke, ¿no? Las áreas de Brodmann, ¿no? Las áreas 3, 4, etcétera. Bien, bien, entonces ya pasamos a lo que vendría a ser irrigación, ¿no? Recordemos que pues estos son órganos que comen, que excretan también, ¿sí? Y pues su irrigación es exigente, ¿no? Entonces, cuando te digan cómo está irrigado el sistema nervioso central, tú debes pensar en dos cosas, ¿no? O en dos sistemas, ¿no? El sistema vértebro basilar y el sistema carotidio. O simplemente el sistema vertebral y carotidio, ya está, ¿no? Entonces acá podemos ver una vista lateral, un corte, bueno, una imagen muy ilustrativa, ¿no? En la que tenemos, si no me equivoco, ese es el tronco brachiocefálico, ¿no? Ese de acá es la arteria carótida común, ¿sí? Acá vendría a ser el sistema carotidio, ¿no? A nivel de C4 se divide en carótida interna y carótida externa. Eh, a nosotros nos interesa la carótida interna, ¿sí? La carótida interna, pues, va a ascender, ¿sí? Y bueno, tiene cuatro porciones, ¿no? Una porción cervical, tiene una porción, a ver si me equivoco, es petrosa. Petrosa porque, pues, tiene relación con el órgano temporal, y si ustedes recordarán, perdón, con el hueso temporal, y el hueso temporal tiene tres porciones, ¿no? Escamosa, petrosa y mastoidea, ¿no? Entonces, la arteria carótida interna, pues va a pasar por esa región petrosa, ¿no? Del hueso temporal, y va a recibir ese nombre, ¿no? Esa porción. Luego tenemos una porción cavernosa, ¿no? Donde hay muchas venas o líquido venoso, sangre venosa, y va a recibir el nombre de la región cavernosa, ¿no? Cavernosa. Y finalmente, pues va a ascender un poco más arriba y va a recibir el nombre de la porción cerebral. ¿Sí? Eso también es pregunta de examen. Un poco más fino, tal vez, ¿no? Pero
es común verlo en exámenes. No soy bien. La arteria carótida interna pues tiene cuatro porciones, ¿no? Una cervical, una petrosa y etcétera. Ya, entonces pasamos con el sistema vertebral. No, el sistema vertebral va a nacer a partir de la arteria subclavia, ¿sí? Va a ascender y lo mismo, podemos repetir estas mismas porciones para el sistema vertebral. Bien, entonces, recordando un poco, ya un poco más finos, ¿no? Esos dos sistemas, ¿no? El sistema carotidio, que del lado derecho van a ser del tronco brachiocefálico, y del lado izquierdo, pues directamente el callado de la aorta, ¿no? Y bueno, a nivel de C4, nuevamente a nivel de C4, pues se va a ir en carótida interna y carótida externa, ¿no? Mientras que el sistema vértebro-basilar, pues va a nacer a partir de la arteria subclavia, esa es la arteria subclavia, ¿no? La derecha que emana del tronco brachiocefálico y la izquierda que emana directamente del callado de la aorta, ¿no? Acá está la subclavia y de la subclavia pues van a nacer, ¿no? La arteria vertebral, esa es la arteria vertebral. Asciende, 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 asciende y pues va a formar lo que es la arteria basilar, ¿no? Y si tú te recordarás, en el puente Barolio, ¿no? Presenta un surco basilar, ¿no? Y es aquí donde se aloja. Hay una imagen más bonita adelante, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la importancia de esos dos sistemas? Y bueno, acá hay una memotecnia, ¿no? Una memotecnia que lo vamos a ver más después. Y es que nos va a formar el famoso polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis, que lo han escuchado seguramente en clases, en videos, no sé, pero es bien famoso, ¿no? Y bueno, la formación de esta pues se resume básicamente eh, en dos regiones, ¿no? O bueno, es como yo lo recuerdo más fácilmente, ¿no? Cuando tú escuches polígono de Willis, debes recordarte la región anterior y la región posterior, ¿sí? La región anterior, pues, va a estar dada por la carótida interna, que nos va a soltar a la arteria cerebral anterior, esa es la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y estas se van a unir a través de las comunicantes anteriores, ¿no? La arteria comunicante anterior. Mientras que la región posterior pues va a estar dada gracias a la arteria basilar, quien va a dar sus ramas, la arteria cerebral posterior y las comunicantes posteriores, y se unen, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Anterior y posterior. Arterias cerebrales anteriores y arterias cerebrales posteriores. Y sus comunicantes, ¿no? No te olvides, estas de acá son las arterias cerebral posterior, arteria cerebral posterior. Esa es la comunicante, ¿sí? Esas son las comunicantes. Arteria cerebral anterior, 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 anterior. Y esa de acá es la comunicante, ¿no? Cuando tú escuches ACV o accidentes cerebrovasculares, porque un émbolo, un émbolo, pues se detiene, ¿no? Y generalmente es en la arteria cerebral media, que vendría a ser esta, que no tiene nada que ver con el polígono de Willis, ¿sí? Estos dos de acá no tienen nada que ver, ¿sí? ¿Ya? No tienen nada que ver. Pero su importancia en la arteria cerebral media, pues es muy, ¿cómo se dice? Muy practicada clínicamente, ¿no? Porque nos va a dar distintos modos clínicos, ¿no? Que seguramente ya lo van a revisar después en neuro. Bien, entonces no te olvides, polígono de Willis, anterior, posterior. Arterias cerebrales anteriores y arterias cerebrales posteriores son las encargadas de formarlas, ¿no? ¿De dónde nacen las arterias cerebrales posteriores? De la arteria basilar. Y bueno, acá me estoy olvidando algo importante que no está acá, sí, ya me acordé. Y creo que no lo puse. El cerebelo, el cerebelo es otro órgano también importante que lo habíamos mencionado y pues este tiene una triple irrigación, ¿no? Y esta es la memotecnia. Y también es pregunta de examen, ¿no? Y bueno, la memotecnia es pica, aquí, Susana, ¿no? Y bueno, eso debe hacerte recordar a pica, a aika y suka, ¿no? Pica, aika, suka. O también puedes hacer de la memotecnia que yo tengo, ¿no? Pica, aquí, Susana, ¿no? ¿Qué quiere decir? La arteria que vemos acá, esa de acá, que emana de la arteria vertebral, se llama arteria posterior cerebelosa, ¿sí? Luego, la arteria basilar nos va a dar dos ramas más, que vendría a ser la arteria anterior inferior cerebelosa, ¿no? Anterior inferior cerebelosa, y una superior cerebelosa, ¿no? Estas tres arterias son las encargadas de irrigar el cerebelo, ¿sí? Ahora, esto puede cambiar de persona en persona. Hay algunos libros que mencionan que las tres nacen de la arteria basilar o que a veces la arteria inferior cerebelosa pues nace de la arteria vertebral, pero nosotros nos vamos a regir lo que dice el libro. Si tu profe te dice algo distinto, pues adáptate a tu profesor. Sea cual sea el caso, acuérdate, pica aquí Susana.
¿sí? Pica, Kirusano, o Pica, Aikazuka. Ya está. Estas tres nos irrigan a lo que es el cerebelo. Bien, entonces pasamos a lo que sería la irrigación cerebral. La irrigación cerebral está dada gracias a tres arterias, ¿no? Una arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Hace ratito vimos que la anterior y la posterior pues nos forman el polígono de Willis, ¿no? Mientras la arteria media no tiene nada que ver allí. Sin embargo, esta es una rama terminal de la arteria carótida interna y que tiene mucha relevancia clínica, ¿sí? Eso no te olvides. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un cerebro acá, una vista lateral, y vamos a abrir lo que es la cisura de Silvio, ¿no? Y bueno, nos encontramos con el lóbulo de la ínsula y también nos encontramos con el recorrido de la arteria cerebral media, ¿sí? Que vendría a ser todo esto. Acá tenemos una imagen más bonita de la cara interna y bueno, acá podemos visualizar a la arteria cerebral anterior, ¿no? El recorrido de la arteria cerebral anterior es a través del cuerpo calloso, ¿sí? Por todo ese recorrido. Mientras que el recorrido de la arteria cerebral posterior, pues se vendría a dar en el rodete del cuerpo calloso, en la región posterior. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una imagen más descriptiva. La arteria cerebral anterior va a irrigar generalmente la región medial, ¿no? Mientras que la arteria cerebral media va a irrigar la región lateral. Y la arteria cerebral posterior, como su nombre lo dice, pues va a irrigar la región posterior. Nuevamente, la arteria cerebral anterior pues va a tener un recorrido a través del cuerpo calloso, ¿no? Y va a irrigar toda esa región. Yo recuerdo que me vino algo así, ¿no? En el examen. ¿Qué región irriga la arteria cerebral anterior? Irriga la región medial del cerebro, ¿no? La región media. ¿Quién irriga la porción lateral? La arteria cerebral media. Y bueno, acá hay algo bonito, algo interesante, que, bueno, eso ya es un plus, ¿no? No sé, para fintear a sus profes, o bueno, si llegan a clínicas, pues es importante que lo sepan, ¿no? La arteria cerebral media va a irrigar a los núcleos basales, ¿sí? No te olvides, a los núcleos basales, mediante las arterias lentículo estriadas, ¿sí? Lentículo estriadas. La arteria cerebral media también tiene otras dos ramas, ¿no? Entonces, una de sus ramas es esta, que irriga a los núcleos basales. Tiene una rama superior, disculpen la letra, ¿sí? Una rama inferior, como vemos acá, una que sube y una que baja, ¿no? Y pues, si hubiese un émbolo a este nivel, en la región superior, eh, nos va a dar una fascia que se conoce como la fascia de Broca, ¿sí? La fascia de Broca. Yo sé que te recuerdas, ¿no? Las áreas de Broca. Broca es motor, no netamente motor, para hablar. Y la afasia de Wernicke, pues es netamente sensitivo. Es decir, no comprendes, ¿no? No comprendes el lenguaje, no comprendes lo que te dicen, etcétera, ¿no? Entonces, si hubiese una persona que viene con afasia de Broca, una de las causas, pues podría ser un émbolo a este nivel, ¿no? No sé si me dejo entender, pero bueno, ahí les va el tip, ¿no? Bien, acá tenemos una imagen anterior, no, perdón, una imagen inferior, ¿no? En el que pues podemos repasar, acá tenemos al tronco, tenemos a la arteria basilar, tenemos el pica aquí susa, ¿no? ¿Te acuerdas? No, pica aika suka, ¿no? La posterior inferior, eh, que estaría acá, la posterior inferior, tenemos la anterior inferior y tenemos la superior cerebelosa, ¿no? Y ya pues, ¿qué más? Tenemos el polígono de Willis, tenemos acá el chiasma óptico, acá tenemos a la adenohipófisis, etcétera, ¿no? Observen cómo la arteria cerebral anterior pues va hacia la parte medial, ¿no? A irrigar toda esa parte. Mientras que la arteria cerebral media, no se visualiza acá. Bueno, sí se ve, ¿no? Observen cómo se va y se mete a través de la cisura de Silvio. Y la arteria cerebral posterior, lo respectivo, ¿no? Viene y se mete en la región posterior. Bien, ¿qué más? Acá estaba, ¿no? Acá estaba la irrigación cerebelosa. Nuevamente, a través de esas tres arterias, ¿no? La posterior inferior, la anterior inferior y la superior. Bueno, ya terminando, eso es lo último, ya para pasar a las preguntas, tenemos la irrigación medular, ¿no?
Esto es sencillo, esto es breve. ¿Qué pasó? Ya. La irrigación medular pues está dada básicamente por dos arterias, ¿no? Dos arterias, ¿sí? Las arterias espinales anteriores, creo que acá está, ya está, ajá. Arterias espinales anteriores y arterias espinales posteriores. Esto en la región cervical, ¿no? En la región cervical pues tenemos a las arterias espinales anteriores y a las posteriores. Las anteriores son más importantes porque irrigan las 2/3 partes y las posteriores pues irrigaría el tercio posterior, ¿no? Asimismo, la médula espinal pues va bajando por toda tu espaldita, ¿no? Va bajando. Y pues recibe lo que son arterias, ¿no? Las intercostales posteriores, las lumbares y las sacras, ¿no? Pero el más importante, el que debes recordarte, son que la región cervical, ¿no? Donde pues tenemos a las arterias espinales anteriores y posteriores. ¿Qué más? Nada más. Bien, entonces, volviendo al inicio, el sistema nervioso se divide en dos cosas, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esa división es anatómica, por si acaso, ¿sí? El sistema nervioso central vendría a comprender lo que es encéfalo. ¿Y qué es encéfalo? Encéfalo es cerebro, ¿no? El tronco y el cerebelo, ¿no? Acá está el cerebelo. Acá está el cerebelo. Bien, el tronco encefálico, eh, comprende lo que es mesencéfalo, la protuberancia anular, o también conocido como puente de Barolio, puente porque es allí donde se cruzan muchos cables, ¿no? Y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo también se conoce como médula oblonga, ¿sí? Y también se le conoce como el centro de la vida. Y al cerebelo también se le conoce como centro de la vida, ¿no? Ambos. Eso como dato curioso. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo, me olvidé mencionar que sus funciones, bueno, regula lo que son los signos vitales, ¿no? Cuando tú tomas la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y esas cositas, pues es gracias a la regulación del bulbo raquídeo, ¿no? De allí que se le conoce como centro de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué más? El sistema nervioso periférico, todo lo que está afuera son los nervios craneales y los nervios raquídeos. Hubiese sido interesante mencionar a los nervios craneales, sin embargo, mencionamos su origen, ¿no? Recordemos que en el mesencéfalo nacen el tercer y el cuarto par craneal. Digo los núcleos, ¿no? Los núcleos, no los nervios. En la protuberancia anular nace a ver, 3, 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, pero la región vestibular, ¿sí? Y en el bulbo raquídeo pues nacería el 8, la región coclear, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿sí? ¿Qué más? Algo que me estoy olvidando que deberían saber, nada más creo. Y bueno, yo creo que pues eso sería todo. Y si te hiciste paltas con esta clasificación, pues te recomiendo que la practiques porque de verdad ayuda bastante, ¿no? Haciendo un recordaris, estas son las vesículas primarias, ¿no? Las vesículas primarias, o sea, son bolsitas, ¿no? Son bolsitas. Y esas vesículas primarias, pues, se van separando en otras bolsitas que vendrían a ser las vesículas secundarias que vendrían a ser todas estas, ¿no? Todas estas. Entonces, cuando es por ese encéfalo, es telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo, ¿qué órganos estaban acá, te acuerdas? Estaba el cerebro y los ventrículos, ¿no? Diencéfalo, tálamo, ¿no? ¿Te acuerdas del tálamo? La secretaria, la que recibe todo, tálamo. Y bueno, si hablamos de tálamo, también hablamos de hipotálamo, ¿no? Y también de epitálamo, ¿no? Y bueno, debajo del hipotálamo está la hipófisis, ¿no? Y bueno, eso ya es otro tema. Bien, luego tenemos la otra región, que es el mesencéfalo per se, que esa región también se llama mesencéfalo, tanto la vesícula primaria como secundaria se llama mesencéfalo. Y bueno, acá recordar el acueducto de Silvio, ¿no? Que comunica el tercer y el cuarto ventrículo. Y cuando hablemos de rombencéfalo, vamos a hablar de metencéfalo. No te olvides, se mete primero y bueno, luego se saca la miel. Bueno, yo me acuerdo así, ¿no? Cuando hablamos de metencéfalo, acuérdate de la protuberancia anular. Acá está. Protuberancia anular, cerebelo. No, acá está el cerebelo. Y el mielencéfalo contiene lo que vendría a ser el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo. Y bueno, el nacimiento de la médula espinal pues nace a través del tubo neural. Bien, eso fue todo. Espero que me hayan comprendido, ¿sí? Y vamos a pasar rápidamente la trivia. Aquí todavía es de día, así que todavía no es sábado, ¿sí? A ver, ¿qué hora es? Si estuvieron allí, ¿no? O ese que está hablando solito, creo. Bueno, que ya me ha pasado.
Así que no hay falta. Son las 5:19. Estamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ¿verdad? Ya. Entonces, te invito a que agarres una hojita. O bueno, si quieres, puedes escribirlo ahí en el chat. Y vamos a responder las preguntas, ¿no? Preguntas de autoevaluación. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta dice, no es una porción de la arteria carótida interna. Ya, acá hay un error, ¿ya? Es de la arteria vertebral. Y si bien lo expliqué al inicio, eh, voy a reivindicarme, ¿sí? De la arteria vertebral. Sus porciones, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Les doy, a ver, 10 segundos, ¿ya? La A, la B, la C, la D, la E. No, no es una porción de la, otra vez escribo, de la arteria vertebral. Ya. Mm, ya, listo. Pasamos a la segunda pregunta. No pertenece al tronco encefálico. Nuevamente esperamos 10 segundos. 10, ya está. Es que es una pregunta sencilla, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Forma parte del núcleo lenticular. Esperamos unos 15 segundos. Una pregunta un poco más compleja, tal vez memorística, ¿no? Pero recordemos que el núcleo lenticular forma parte de los núcleos basales a nivel del cerebro, ¿no? Y pues los núcleos basales, como recordarán o como les dije, tienen una función similar al cerebelo, ¿no? Bien, entonces pasamos a la pregunta número 4. Forma parte del cuerpo estriado, o bueno, ¿qué elementos forman parte del cuerpo estriado? Alternativa A, el núcleo caudado y lenticular. Alternativa B, el caudado y el putamen. Alternativa C, lenticular y pálido. Alternativa D, pálido y putamen. Alternativa E, ninguna de las anteriores. Bien, espero que hayan podido responder. Pasamos a la quinta pregunta. Bien, esta es ya una pregunta como con malicia, ¿no? Como para jalar a un estudiante, ¿no? Y bueno, la pregunta dice así, ¿no? La fascia de Broca es por una lesión. Alternativa A, en la región motora. Alternativa B, en la región sensitiva. Alternativa C, isquémica, por oclusión de la rama inferior de la arteria meningiomedia. Alternativa D, todas las alternativas. Alternativa E, ninguna de las anteriores. Y bueno, eso es todo, ¿sí? Las respuestas se van a dar en el chat de la plataforma de YouTube una vez subido el video. Así que pues les invito a que puedan repasar a que puedan seguir, ¿no? Las plataformas de SOSEM UPU CPA, o ¿cómo es? SOSEM, CPA SOSEM UPU, ya está, ¿no? En YouTube ustedes googlean y lo buscan y pues allí van a encontrar el video repaso. Bien, entonces espero que eso les haya ayudado bastante, es un recordar, es un remember, ¿no? No se olviden del truco, del hack, ¿no? Puesto que muchos compañeros, pues, o bueno, compañeros que yo tengo, se olvidan de anatomía, ¿no? Y anatomía no es más que generalidades, morfología externa e interna de cualquier órgano, ¿sí? Del hueso, del pulmón, del hígado, del riñón, del útero, ¿no? Etcétera. Entonces, pues yo les recomendaría practicar con esto, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.